Hola a todos y a todas, mi nombre es Camilo Ramírez, soy especialista en manejo integral del medio ambiente, amante del océano, soy voluntario y hago parte de esta gran organización que se llama Big Whale. Aquí buscamos la educación ambiental a través de diferentes charlas, a través de una pedagogía quizás un poco diferente. El día de hoy vamos a hablar de una región bastante importante a nivel mundial, que es la región Caribe. Ya entrando en materia, las especies que voy a describir el día de hoy es el tiburón ballena, el manatí del mar Caribe y la tortuga carey. Dentro de estas tres especies vamos a ver una descripción bastante concisa, la distribución geográfica, su reproducción, hábitos de vida, un tema bastante importante que es el estado en conservación y sus amenazas, un par de datos curiosos y al final pues un llamado a acción que realmente es lo que estamos buscando a través de todo esto desde Big Whale. Ahora bien, ya entrando en materia, aquí tenemos una gran imagen del tiburón ballena como parte de inicio pues de esa charla para tener una idea gráfica de lo que estamos conversando. El tiburón ballena es una especie altamente migratoria, habita casi en todos los mares tropicales y templados cálidos, por lo cual es posible observarlo eh, entre la fauna marina del Caribe. Es frecuente encontrarlo mar adentro, también es posible avistarlo cerca de las costas, entrando a las lagunas y cerca de las embocaduras de los ríos. Un dato importante es que es el pez más grande del mundo, llega a medir hasta 20 metros y pesar hasta 34 toneladas. Para tener un orden de magnitud o una idea de cuántos son 34 toneladas, es decir, estamos hablando de 6 o 7 elefantes, entonces es un tiburón bastante pesado. Bueno, ¿y cómo es el tiburón ballena? En Ya sabemos que términos mide 20 metros de físicos, largo, pero posee un más vientre allá de eso, blanco, un también dorso posee gris un con vientre manchas blanco, circulares tiene y un líneas dorso gris horizontales y con manchas verticales de color circulares y blanco. líneas horizontales y verticales de color blanco Tiene que un lo cuerpo hace muy alargado, es característico entre su muy especie. hidrodinámico, Tiene su una cabeza es ancha y su cabeza es aplastada, los ancha y pequeños ojos se aplastada, sitúan a los los ojos laterales como se podemos ver en la sitúan imagen, a los y laterales, claramente por su y peso y es un animal longitud lento en es su un nadado animal debido pues lento al momento pues de a nadar. su longitud y a su Un peso, dato también claramente. importante es que la boca puede Un dato medir importante es 1.5 que su metros boca de puede ancho, llegar a pero a medir pesar de ello 1.5 metros de ancho, pero a supone pesar un de peligro ello no posee o para el ser supone humano. un peligro para nosotros los seres humanos. También posee un par de aletas dorsales y aletas pectorales, siendo estas muy poderosas claramente para su movimiento a través de todo el océano. Bueno, ¿y cómo es ese tiburón ballena? Ya sabemos que mide 20 metros de largo, pero más allá de eso también posee un vientre blanco, tiene un dorso gris con manchas circulares y líneas horizontales y verticales de color blanco que lo hace muy característico entre su especie. Tiene una cabeza, su cabeza es ancha y aplastada, los ojos se sitúan a los laterales, y es un animal. Algo realmente maravilloso de esta majestuosa especie es que son ovovivíparos, es decir, que las crías salen del huevo en el interior de su madre y posteriormente son liberados en el mar. En cada camada pueden haber hasta 300 embriones y los tiburones ballenas recién nacidos suelen medir 60 centímetros de longitud. Es probable que alcancen la madurez sexual hasta los 25 años. Ahora bien, como les dije al inicio, esta especie es altamente migratoria, es probable que vivan 100 años debido a su alargada boca, como les comenté hace un par de minutos, le permite consumir grandes cantidades de plancton en cuestión de minutos, también suele consumir medusas, crustáceos y pequeños peces. Claramente, actualmente, pues los océanos y los mares eh, tienen un grado de contaminación bastante alto y al momento de que están alimentándose, pues claramente no van a diferenciar si es una bolsa de plástico o si es una medusa, en fin, entonces claramente están a un peligro latente cada vez que se alimentan estos majestuosos animales.
Ahora bien, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en su libro rojo define que esta especie está en peligro de extinción, por lo que su pesca, venta y distribución comercial se encuentra severamente penada. Aún así, lastimosamente, se sigue practicando este tipo de atrocidades frente a una majestuosa y muy característica especie que tenemos en el Mar Caribe. A pesar de ello, muchos tiburones ballena continúan muriendo para satisfacer fines gastronómicos, medicinales y afrodisíacos en algunas comunidades en esta zona del trópico o al nivel mundial, claramente. Dentro de las curiosidades que describen a esta maravillosa especie es que habita en la Tierra hace más de 60 millones de años. También una característica llamativa es que se alimenta de forma similar a las ballenas, de ahí el nombre, ya que lo hace a través de un sistema de filtración de agua y, como les dije, gracias a su alargada boca se puede alimentar de plancton igual que lo hacen las ballenas. También su piel llega a medir hasta 10 centímetros de grosor, lo cual también es una de las características y también curiosidades eh, de, de este tiburón ballena. Ahora bien, luego de haber hablado del pez más grande del mundo, ubicado en el Caribe también, entramos en materia para hablar sobre el manatí de mar, claramente ubicado en esta misma región. Eh, ya hablaremos un poco más adelante de su distribución, sus características, en fin. Ahora bien, el manatí del Caribe es uno de los 3 manatíes vivos en la actualidad. Esta especie vive en las aguas costeras cálidas del Mar Caribe, en ríos y estuarios de la cuenca de este mar y a lo largo de la costa norte de América del Sur hasta el noreste de Brasil. Es una de las 3 especies de manatís reconocidas en la actualidad. Esta especie es muy interesante de analizar, ya que son capaces de soportar grandes cambios entre la salinidad, ¿sí?, del mar, claramente, y moverse libremente entre el agua dulce y salada que conforman los estuarios o los manglares. Un nombre mucho más técnico para este tipo de agua es el agua salobre. Debido a esto, realizan largas migraciones anuales entre mares costeros poco profundos, con abundante alimento en verano y aguas dulces cálidas donde pasan algunos de los meses más fríos de invierno. Bueno, y conozcamos un poco más de cómo es el manatí del Caribe. Son mamíferos de gran tamaño. Su longitud promedio corporal está entre los 3 metros, pero pueden alcanzar longitudes hasta de 4.5 metros. El peso promedio es de 600 kilogramos, sin embargo las hembras alcanzan mayores longitudes y pesos que los machos, que pueden llegar a pesar hasta 1.500 kilogramos, es decir, 1,5 toneladas. Los adultos son de color grisáceo, su piel es arrugada, la piel puede llegar a tener 5 centímetros de espesor, está cubierta por pocos pelos cortos y finos que se desprenden conjuntamente y continuamente junto a su piel con el objetivo de reducir la acumulación de algas en su cuerpo. Tiene unos ojos diminutos, es decir, que su vista es limitada, no obstante su sistema auditivo está muy bien desarrollado. Al momento de nadar son lentos, nadan a una velocidad promedio de 6 kilómetros por hora y pasan gran parte del día durmiendo. Ahora bien, en cuanto a su reproducción, cada 4 o 5 años la hembra da a luz a una cría, siendo su tiempo de gestación de 1 año. Al momento de nacer, la cría pesa 35 kilogramos y mide 1 metro de largo en promedio. En este tiempo, la cría depende totalmente de su madre y permanece con ella al menos 2 años, la cual se alimenta durante este tiempo de glándulas mamarias que están ubicadas cerca de las aletas anteriores, como podemos ver en la imagen, hasta que sus dientes estén bien formados para comer alimentos más duros. Se ha evidenciado que la pareja madre-cría es la única relación estable dentro de esta especie. También se ha sugerido que la madre y sus crías permanecen juntas los primeros años, o mínimo los dos primeros años, y es posible que en este tiempo la madre realice una transferencia de información sobre rutas de migración. O sea, es algo altamente
complejo e interesante también de analizar cómo es esta relación entre estas especies y cuál es esa transferencia también de información desde la madre a sus crías para poder claramente sobrevivir y llevar su vida a lo largo pues de todo este tiempo. Bueno, en cuanto a su comportamiento, este gran animal es herbívoro, es decir, que se alimenta de pastos marinos. Para poder extraerlos utiliza sus labios gruesos y altamente sensibles, como lo podemos ver en la imagen. No tienen dientes frontales, solo tienen dientes molares, y teniendo en cuenta que se alimenta de plantas mezcladas con arena, sus molares se desgastan y se reemplazan muchas veces a lo largo de su vida. Ahora bien, luego de haber visto sus características, su ubicación, que también es muy importante para comprender qué actividades económicas hay alrededor de estas zonas, luego también de entender cuál es su manera de alimentarse, el estado de conservación para una especie desde nuestra organización Big Whale es muy importante, es un dato muy importante. Ahora bien, según para, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, dentro del libro rojo, el manatí del Caribe se encuentra vulnerable. Es importante recalcar que esta especie tiene una protección legal en la mayor parte del área de su distribución, pero aún es cazado en algunos lugares por su carne, por su grasa, por el cuero y huesos, básicamente. También presenta otras amenazas de origen antrópico eh, a través de o en su distribución del hábitat, ya que en estos lugares se construyen diques y represas, también hay bastantes puertos, entonces hay mucha coalición con embarcaciones costeras, también la captura accidental en pesquerías dirigidas a otras especies, la deforestación de bosques marinos, la deforestación y la tala indiscriminada de manglares y estuarios y claramente pues la contaminación que termina, la contaminación continental que termina en esta área marítima. Como les dije hace un par de minutos, cada 4 o 5 años hay una cría de esta especie y claramente es una especie de ciclo largo y de baja capacidad reproductiva. Los científicos creen que el manatí del Caribe es vulnerable a la extinción. Dentro de las curiosidades, los manatíes pueden ingerir por día hasta el 15% de su peso corporal en pastos marinos, es decir, que puede ser más de 80 kilogramos de vegetación al día. Estos animales no tienen depredadores naturales, por lo que no han tenido necesidad de desarrollar comportamientos complejos para evitarlos. Como les dije al inicio de la charla, migran hacia aguas más cálidas en invierno porque la exposición a temperaturas inferiores a 20 grados centígrados puede ser mortal para ellos. Los manatíes duermen entre 10 a 12 horas del día. Pueden contener la respiración hasta 20 minutos bajo el agua, pero generalmente salen a la superficie cada pocos minutos para tomar aire. Bueno, ahora le vamos a dar un gran saludo a esta maravillosa especie muy bella, es la tortuga carey. Ya entramos en nuestra última especie de descripción, vamos a hablar sobre ella, algunos datos importantes como lo hemos hecho con las otras especies y ya vamos a cerrar con un llamado a la acción para comprender un poco más cómo podemos aportar desde nuestra cotidianidad al cuidado del mar y claramente de sus especies. Bueno, la tortuga carey también es una especie altamente migratoria, abarca una amplia área de distribución desde aguas tropicales de los océanos Índico-Pacífico hasta el Atlántico, pero se encuentra principalmente en aguas tropicales. Esta especie tiene dos subpoblaciones principales, la del Atlántico y la del Índico-Pacífico. En su mayoría, los adultos se encuentran principalmente en arrecifes de coral. Ahora bien, en términos de características físicas, la tortuga carey tiene un caparazón de color marronado con una combinación atractiva y regular de bandas amarillas y marrones. Sus extremidades tienen forma de remo, ya que están adaptadas para nadar en mar abierto y poseen dos garras visibles en cada una.
Además, poseen un pico puntiagudo y curvo, lo que las hace diferenciar de otras tortugas marinas. Las tortugas adultas tienen una longitud de aproximadamente 1 metro y con un peso máximo de 127 kilogramos. Los ejemplares jóvenes son de color marrón oscuro y cuando nacen su caparazón mide 2,5 centímetros de longitud y tiene forma de corazón. Y a medida que van creciendo va adquiriendo una forma oval. Ahora bien, en cuanto a su reproducción, estas tortugas alcanzan la madurez sexual entre los 20 y 40 años de edad. El intervalo de anidación suele ser cada 2 años y la época de apareamiento transcurre normalmente entre abril y noviembre. El apareamiento ocurre normalmente en el mar, no obstante, muchas de las especies de tortugas marinas regresan a la playa donde nacieron. Allí, durante la noche, salen al mar, se dirigen hacia la playa y con sus aletas hacen un hoyo o un pozo donde luego van a depositar aproximadamente 140 huevos, los cuales posteriormente son cubiertos nuevamente con arena. Luego las hembras se dirigen al mar y después de aproximadamente 2 meses, las tortugas recién nacidas se dirigen al mar durante la noche. De forma instintiva son atraídas por la luz de la luna sobre el agua. No obstante, este proceso puede ser alterado por fuentes de luz antropogénicas. Normalmente las crías que no alcancen a llegar al agua antes del amanecer terminen siendo alimento de depredadores como cangrejos y aves. Bueno, con respecto a sus hábitos de vida o comportamiento, gracias a su pico angosto y curvo puede capturar presas entre las grietas de los arrecifes de coral. Aunque se sabe que son omnívoras, su principal alimento son las esponjas que constituyen entre el 70% y el 95% de la dieta de estas poblaciones de la especie en la zona del Caribe. Además, suele alimentarse de algas, crustáceos, moluscos y también se alimentan de una especie muy peligrosa que es la fragata portuguesa. Es muy interesante cómo lo hace porque al momento de alimentarse las tortugas cierran sus desprotegidos ojos para evitar que el veneno entre en contacto con ellos. Afortunadamente, estas tortugas poseen una grasa corporal que absorben estas toxinas sin enfermarlas. Por, por consecuencia, su carne es potencialmente venenosa para el resto de los animales. Ahora bien, como lo he venido recalcando a través de toda la conversación, el estado de conservación para esta especie, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, se encuentra en peligro crítico de extinción. Desafortunadamente, existen innumeradas amenazas para las poblaciones de estas tortugas carey y una de las principales es la captura accidental debido a la actividad pesquera dirigida a otras especies, junto al gran uso de las playas, lo cual reduce el área donde pueden anidar con éxito, ya que, como les dije, muchas de las tortugas carey vuelven a la playa de donde nacieron. Además, por ser una de las especies de tortuga marina más ligada eh, eh, hacia los arrecifes de coral, pues estos ecosistemas lastimosamente a nivel actual también presentan eh, un nivel actual de contaminación y de amenaza por parte claramente de la actividad antropogénica y de las consecuencias que tiene el cambio climático sobre el mar y sus diferentes ecosistemas. Lastimosamente es probable que solo uno o dos de los miles de huevos depositados lleguen a la edad adulta. Eh, Como les dije anteriormente, esta especie, como está tan ligada y tiene una sinergia bastante interesante e importante con los arrecifes de coral, pues claramente estas especies, estas tortugas carey ayudan a mantener saludable a estos ecosistemas de esponjas que superan a los corales. También se ha registrado inmersiones de tortugas carey a más de 70 metros de profundidad durante un periodo de más de 80 minutos. Y otro dato importante,
es que las tortugas caray se pueden encontrar en aguas costeras de más de 108 países, claramente en todo el trópico. Eh, Ahora bien, la gran pregunta, luego de haber visto siempre bastante información y sobre todo recalcar los estados de conservación de las especies, claramente nos queda la pregunta interna y de manera personal, bueno, ¿y cómo puedo ayudar a esas especies de manera claramente primero individual? ¿Sí? Primero, informarnos. Por eso Big Whale le apuesta a todo este tema de educación ambiental para que nos informemos de manera concisa, puntual, fácil de entender, fácil de digerir qué es esa especie, qué es lo que hace, cuál es su distribución y cuál es la amenaza y por qué es esta amenaza. Entonces, si nos informamos primero, seguramente vamos a tener herramientas eh, con el fin de actuar. Claramente, eh, a través del ejemplo es una de las mejores acciones que podemos hacer para poder hacer pedagogía y para poder darle a otras personas eh, la manera de inquietarse frente a estos temas, sino si como personas individuales en una sociedad no actuamos, no vamos a marcar la diferencia y no vamos a poder tener la acción que necesitamos y los resultados que realmente queremos ver en los pocos años que nos quedan para actuar. Ahora bien, luego de informarnos, luego de saber cómo está la especie, listo. Eh, por ejemplo, con la tortuga carey, al momento de hacer turismo, qué es lo que está pasando con esa especie, cuáles son los grupos que están haciendo conservación, qué es lo que está pasando en los territorios. Hay que entender muy bien qué pasa en los territorios para poder actuar. Si hay mucho turismo, entonces entender que el turismo hace también parte de una de esas problemáticas para estas especies. El avistamiento de ballenas, el avistamiento de manatís, claramente afecta su hábitat, afecta la relación con su entorno. Entonces claramente tenemos que tener un respeto y definir nuestros límites como personas, como seres humanos en esta sociedad y en esta problemática, claramente. Denunciar, realmente sirve denunciar, a pesar de que la, la capacidad institucional de estos países que realmente recogen una gran biodiversidad en términos oceánicos, como lo estamos hablando solo en este tema, muchas veces se encuentra debilitada, pero no obstante hay que hacerlo, porque si no realmente no hacemos nada, estamos al final criticando las acciones de otras personas y nosotros no estamos haciendo nada. Ahora bien, desde otro punto de vista, la reducción del dióxido de carbono de manera claramente individual luego se vuelve una acción colectiva, ayuda sí o sí a la acidificación, a la no acidificación de los océanos. Como en el caso de los arrecifes de coral, pues no van a sufrir este aumento de pH y claramente las tortugas ya no van a tener dónde vivir y dónde alimentarse y esa eh, salud oceánica se va a ver alterada por estas acciones. Y transmitir la información que podamos transmitir. Les agradecemos mucho llegar hasta este punto y escucharnos, entender por qué también estamos haciendo esto. Para nosotros es muy importante que compartan esta información con sus amigos, con sus familiares, con el fin de crear claramente una comunidad en pro de la conservación, en pro del cuidado de los ecosistemas y claramente de estas especies. Muchas gracias. Bueno, ya para terminar, las fuentes consultadas fueron las que vemos en pantalla y nuevamente muchas gracias. Les saluda Camilo Ramírez, que hace parte del grupo de Big Whale.